Bueno, hoy ya me conocen todos, soy Sisi, como presentó el pastor. Y hoy yo les quería hablar sobre cuidando lo que amamos, cada uno de nosotros. Digan, si pueden buscar, Lucas 22, del 39 al 46, por favor. Bueno, yo voy a leer con ustedes la versión de Edgar y después yo voy a leer una mía. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dorméis? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Bueno, esta historia ya es muy conocida, que fue cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que estaba por ir a la cruz. Y yo había cosas que rescataban la historia porque hace 2 meses, que fue cuando yo comencé a cambiar muchas cosas en mi vida, Dios me llevó a este versículo. Y en su momento me dio una frase que fue la que me marcó y me va a marcar siempre, que era amar es cuidar. Cuando yo voy a leer esta palabra, no la tomé como la típica de la de la voluntad, que se haga la suya y no la de él. Yo fui más allá de eso, que fue como Jesús tenía otra prioridad en su vida, que él no fue solamente a decirle que no quería hacerlo, pero él tenía un deseo más grande en su corazón, que era que el Espíritu le puso a él, que su prioridad, a pesar de que la carne le estaba diciendo no vayas a la cruz, ¿para qué vas a ir? Porque Jesús era el Hijo de Dios, pero él vino como una persona. Tenemos sentimientos las personas, tenemos emociones. Y Jesús fue así, fue sinceramente al Espíritu y le dijo, yo no quiero ir. Mi corazón me está diciendo que no. Pero el Espíritu en él le iba y le decía no. El amor que él tenía por Dios, porque él sabía su propósito. A él nadie le vino y le dijo, vos vas a ir a la cruz de un día para el otro. Él ya vino con ese propósito de que él iba a ir a la cruz por nosotros. Y cuando me pongo a leer, yo rescaté eso de cómo él priorizó el Espíritu, aunque el deseo de su carne era más grande. Después, cuando él me dice, amar es cuidar, yo no lo entendía con la palabra, porque me costaba. Y después veo y lo vuelvo a leer, y me dice cómo Jesús priorizó al Espíritu antes que a sus propios deseos. Como a nosotros nos pasa, a veces nuestra voluntad, nuestras circunstancias o problemas que todos sufrimos son más grandes, que a veces tenemos otras prioridades y que en esas prioridades casi nunca está el Espíritu, porque pensamos en lo material, pensamos en qué van a decir de mí, pensamos en tantas cosas, porque nuestra mente es nuestro peor enemigo, como siempre. Pero esa es la lucha de hoy. ¿Estamos cuidando al Espíritu verdaderamente como lo hacía Jesús? ¿Estamos amando verdaderamente al Espíritu como lo hacía Jesús? Y esas preguntas yo me estaba
estaba haciendo en mi cabeza diciendo, ¿lo amás verdaderamente? Porque no lo cuidás, lo descuidás. Porque en vez de ser como Jesús, acercarnos, ser honestos, sinceros, nos alejamos. Bueno, yo me alejaba de él cada que estaba mal. Y ahí fue cuando él me dice, y siempre me dice, amar es cuidar, amar es cuidar. Y después, más adelante, sigo leyendo, y el pastor que nos vino enseñando del Espíritu, que dice que el fruto del Espíritu es amor. Y yo cuando voy a leer, digo, Jesús tenía el fruto del Espíritu, porque para cuidar, amás. Así que era como, él era el ejemplo de que a veces tenemos prioridades, pero en esas prioridades tiene que estar el Espíritu Santo, que en esas prioridades tiene que estar cuidarlo, porque el Espíritu Santo no es alguien que nos siente, el Espíritu Santo es una persona, como todos nosotros, que sentimos, que nos aflige. Y una persona se necesita cuidar a sí mismo. ¿Quién no se necesita cuidar en este lugar? Todos tenemos que comer, tomar, tener plata, todos necesitamos. Y cuando amamos a algo o a una persona, lo cuidamos. Ponele, yo ahora que me compré un celular, lo cuido mucho porque me costó y me cuesta. Y es como todos, a todos nos cuesta tener algo. O cuando amas a una persona, la cuidás, porque al amar a la persona no es sentimiento, es decisión. Decidís amar a la persona. Y sabés que si amás a una persona, tenés que darle la prioridad a una persona. Y el Espíritu Santo es así. Cuesta tener al Espíritu Santo verdaderamente día a día en nosotros. No es cualquier cosa cuidar al Espíritu Santo. Y más que nada llevar sus frutos, porque si lo cuidas, lo amás, y necesitas tener el fruto del amor verdaderamente, como nos enseñó el pastor en el estudio. Es lo que necesitamos, y es la pregunta que siempre me hacía el Espíritu Santo: ¿amás? Cuídame, ¿me amás? Cuídame, me decía, porque muchas veces entristecemos al Espíritu Santo como a nosotros mismos nos podemos entristecer como personas. Nos pueden entristecer circunstancias, problemas, enfermedades. Nos pueden entristecer, porque yo me entristecí en enero cuando me dicen que me hice la ecografía, me dicen que tenía quistes. Y yo averiguaba, y todos los doctores que fui me decían: te van a operar, te van a operar, te van a operar. Y tenía mucho miedo porque no me gusta, los doctores a mí no me gustan, menos que me operen. Era una fobia muy grande. Y yo le decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy chica me lo haces? Porque sé que eso le puede servir a mujeres más grandes. Y era como un dolor que sentía de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y las doctoras me decían: cuídate, y me cuidaban. Y el Espíritu Santo me lleva otra vez: yo te amo, yo te cuido, yo te amo, yo te cuido, me dice. Porque en su momento solo pensaba en eso, en lo que me pasaba. Y él me iba y me mostraba todo lo que pasé desde que soy chiquitita, que pasé muchas cosas que me podían pasar peores, y que él me estaba cuidando, aunque yo estaba lejos, aunque mi corazón estaba lejos de él. Él, desde donde sea que está, me estaba cuidando verdaderamente. Que a veces no valoramos verdaderamente al Espíritu Santo como se merece, porque el Espíritu Santo en este tiempo también me enseñó que Él era mi amigo verdaderamente, que Él me acompañaba, que Él me ayudaba en muchas cosas, que a veces me sentía sola y Él venía y sentía como el abrazo de Él, porque lo necesitaba. Y Él venía y me calmaba de esos dolores que yo sentía. Y Él siempre me dice: yo te amo, yo te cuido, yo te amo, yo te cuido, me decía. Y después,
con esta palabra, voy rescatando más cosas que era como Jesús a sus discípulos también les enseñó a cuidar el espíritu. Y primero, teniendo una relación sincera con el Espíritu Santo. En Lucas, si lo puedes traer otra vez, 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo les voy a leer mi versión. Y dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí yo me ponía en el lugar de Jesús. Y Jesús estaba siendo sincero. Él estaba diciendo: yo no quiero ir. Mi corazón me dice: no quiero. Mi voluntad, mi carne me está diciendo: no lo hagas. Y él fue sincero al Espíritu Santo y le dijo: yo no quiero ir, pero que mi deseo no sea más grande que el deseo que él tenía verdaderamente con él, que era su propósito ir a la cruz. Y es como a veces nosotros como personas vamos y oramos. Vamos y le decimos: Espíritu Santo, estoy acá, me pasa esto, aquello. Y tenemos la cabeza en otra. Nuestra cabeza está en muchísimas otras cosas. Está en: tengo que pagar esto, mañana cobro, mañana tengo que estudiar, mañana tengo que hacer esto. Y así estamos. Y a veces hasta le mentimos al Espíritu Santo, aún sabiendo que Él nos conoce verdaderamente, porque la palabra dice que Él nos conoce. Y Jesús, el Espíritu Santo ya sabía lo que Jesús le iba a decir. Pero Él fue honesto igual y le contó: estoy afligido, porque la palabra dice que Él estaba afligido, porque su sudor eran gotas de sangre, de verdad. Y es como a veces eso nos falta a nosotros, la verdadera sinceridad con Él. Que cuando cuidamos al Espíritu Santo, vamos y le decimos: estoy así, me siento así, ya estoy cansada, no puedo más, quiero que me ayudes. Y esa es una verdadera relación, porque le estás pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Y así es como tenemos que ir, con la verdad, porque el Espíritu es verdad. Tenemos que ir con un corazón quebrantado, rendido en su presencia, que lo necesita verdaderamente. Y también me mostraba de entregarle mis tesoros, que es mi corazón, que es lo que a veces más a las personas nos cuesta, porque en el corazón están muchas cosas. En el corazón tenemos muchas prioridades, que en nuestro corazón también guarda muchas cosas, que a veces no decimos, no contamos, y están guardadas hasta en el rincón más chiquito de nuestro corazón, los tenemos. Que eso a veces nos puede estancar, porque vamos al Espíritu Santo mintiendo y no le estamos rindiendo verdaderamente el tesoro de tu corazón, que es lo que a veces nos aflige, nos angustia, y no podemos ir más allá de lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Y era algo que Él me decía, algo sincero, algo honesto, porque Él nos conoce, pero Él también tiene el anhelo como persona de conocernos a nosotros, de que nosotros seamos uno con Él, que Él sea tu amigo, que vos vayas y sabes y entendés que no te va a fallar, que Él no va a ir a contar tus secretos a medio mundo, al vecino, a nadie lo va a contar, que es una relación mutua con el Espíritu Santo y de sinceridad, que Él me mostraba que era como una de las primeras cosas, nunca me lo nombró, pero Él me las enseñó así. Y después me dice: priorizando y siendo firmes en el Espíritu. Mateos, si quieres
buscarlo. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando él me dice priorizar, que el pastor estuvo hablando hace poco, era como: tu corazón lo estoy ordenando, lo estoy limpiando, me está haciendo honesta, pero estoy en el primer lugar de tu corazón. Estás siendo verdaderamente firme a lo que te estoy llamando, a lo que te estoy diciendo que hagas, porque Jesús se tuvo que mantener firme en la voluntad de Dios. Tuvo que costar, porque estar todo un tiempo y ya desde chico saber que vas a ir a la cruz cuesta mantenerte firme, porque si hoy en día como personas nos ponemos y desde que naciste te dicen vas a ir a la cruz, no vas a creer, porque hoy en día los pensamientos de la persona son diferentes. Cambió totalmente la mentalidad. Hoy en día decimos: pero yo no quiero sufrir el dolor de los otros, que lo sufra él, yo por qué tengo que sufrir su dolor. Y así estamos, con ese pensamiento egoísta, porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros y somos orgullosos. Y cuesta mantenerte firme a lo que fuiste llamado, cuesta un montón, porque sabes que estar en el camino de Dios cuesta un montón, sufrir muchas cosas que a veces te duelen, pero ahí es cuando es la verdadera prueba, mantenerte firme o irte. Es así de simple. ¿Te quedás o te vas? No es un estoy ahí en el medio, no. Vos te quedás o te vas. Y ahí es tu decisión, si te mantenés firme y priorizás verdaderamente al Espíritu Santo y le das el lugar que Él se merece. Porque si tenés un amigo que querés un montón, no lo vas a dejar a lo último. No, porque vos sabés que Él sabe todo de vos, le contás todo de vos. No, Él va a estar en el primer lugar. No vas a dejar a lo último a alguien que amás. Jamás. Y lo del Espíritu Santo es así. Es priorizarlo de verdad. Es ver en qué lugar de tu corazón está el Espíritu Santo. Si verdaderamente lo querés conocer, si verdaderamente querés que Él cumpla el llamado en tu vida. Es así, porque el Espíritu Santo no te da 3 salidas, Él te da 2. Si querés te quedás y yo te acompaño, porque el Espíritu Santo es eso. Es tu ayudador, es tu paracleto, es el que va a estar con vos siempre, aunque parezca que estás en el desierto más solo, el Espíritu Santo va a estar. Va a ser complicado, sí, pero para eso está el Espíritu Santo, para que vayas a su presencia y que digas: yo no puedo más, te necesito, lo quiero dejar. Y Él va y te da las fuerzas para que sigas caminando en el camino del Espíritu Santo, para que puedas cumplir el propósito por el cual Él te llamó. Que sea el llamado que tengas, el ministerio que tengas, pero si te quedas y te mantenés firme, Él te va a acompañar. Él va a ser ese compañero que anhelamos, que necesitamos, aún estando en el hoyo más oscuro de tu vida. No, el Espíritu Santo, ese es el camino que necesitamos, es el camino al cual tenemos que correr y ir cada que no puedas más, que no tengas ganas, que tu voluntad te diga: ya deja, andate, ya está, no se va a sanar más, ya no tiene más remedio. No, está el Espíritu Santo, está ese ayudador que te va a contener, que te va a abrazar, que te va a dar las fuerzas que necesitas verdaderamente. Ahí está el Espíritu Santo.
porque dice que sus discípulos estaban angustiados por él, pero sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Y él va y les dice, el 45 días, y le dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dorméis? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y ahí era como, ¿vos quién sos? ¿Te estás durmiendo? ¿Estás ahí descuidando al Espíritu Santo? ¿O estás siendo Jesús que estaba lleno de su presencia cuando su voluntad se quería rendir? Cuando su corazón estaba angustiado, totalmente afligido porque estaba a nada de ser crucificado y él no podía más. Y él fue cuando su corazón ya no podía, cuando su voluntad se estaba doblegando. Y vienen los discípulos que se estaban durmiendo, pero se estaban muriendo de tristeza. Rescatamos algo, se estaban muriendo de tristeza. Pero no. Pero ya es, ¿te estás durmiendo? ¿Estás descuidando el Espíritu Santo? ¿O me estás cuidando verdaderamente? Y así estamos. Y a veces podemos ser discípulos, que yo también fui, que me dormí, que lo descuidé. O voy y soy Jesús y quiero ser diferente al resto, porque eran muchos discípulos, pero solamente Jesús se mantuvo firme con él. Solamente Jesús lo priorizó como se tenía que priorizar. Porque Jesús le dio el lugar que se merece el Espíritu Santo. Él sí se lo dio. No era como los discípulos conocían al Espíritu Santo, porque Jesús le hablaba, les predicaba. Pero Jesús entendió algo más. Él entendió que si yo verdaderamente amo al Espíritu Santo, necesito cuidarlo. Necesito ser sincero con él. Que la circunstancia o el problema que paso no vaya más allá o por encima del Espíritu Santo, que a veces cuesta y cuesta un montón cuando ya no puedes más, cuando tenés todo encima, cuando tampoco tenés el apoyo de nadie, te cuesta un montón, porque ahí es cuando te sentís solo. Y Jesús no tenía el apoyo de nadie, porque los discípulos estaban tristes y no querían que lo vaya a la cruz. Nadie quería que Jesús vaya a la cruz, pero él entendió que amaba al Espíritu Santo, que a pesar de que cueste horrores, él iba y era honesto con él, porque la Biblia dice que él iba cada mañana al monte a orar, él iba a buscarlo verdaderamente, porque él sabía que si descuidaba un día el Espíritu Santo, su vida era un caos. Que le podían pasar muchas cosas y que no iba a aguantar, que no iba a tener la fuerza para ir a la cruz si él cada mañana no iba a buscar al Espíritu Santo. Que es lo que nos puede pasar, que a veces nos pueden ganar los problemas que tenemos, que nos pueden ganar peleas, de todo nos puede ganar porque la carne es débil, la carne es muy débil, ya sean tentaciones, sean problemas. La carne siempre nos va a decir que dejes todo, que abandones todo, porque ¿para qué vas a seguir el camino de Dios? Si vas a sufrir nada más. Ya de por sí todos hablan mal de vos. ¿Tú qué esperas? A hacer lo que ellos dicen, dale la razón, dejá la iglesia, dejá, apartate. Y así es esa vocecita en la cabeza que te dice, apartate, andate, déjalo, ya está. Ya sufriste, vas a seguir sufriendo más por él. Y así estamos. Y la carne siempre va a ser nuestra lucha. Esa va a ser la lucha contra el Espíritu. Y ahí es cuando más nos tenemos que ir y meter en su presencia y cuidar al Espíritu Santo como se merece. Porque el Espíritu Santo no te abandona. Él está con vos en cada momento de tu vida. Desde que nacemos el Espíritu Santo está, pero siempre hay un tiempo que Él te marca para que lo cuides, siempre está. Y eso era lo que Él me hablaba en estos tiempos, y era de que cuidame
Espíritu Santo de tu mano. Y a esto me lleva el Espíritu. Y era como, ya ustedes, estamos cuidando verdaderamente el Espíritu. Le estamos dando el lugar que se merece. ¿Estás yendo a la relación con el Espíritu Santo siendo honesto? Diciéndole cómo estás, diciéndole que no puedes más, que te estás cansando. ¿Estás yendo así a su presencia? Y eso fue lo que nos marcaba un montón. Y es, cuídame, porque el Espíritu Santo se entristece con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos también, porque duelen, porque las personas no duelen cuando toman decisiones que a veces no están a nuestro favor, pero te duelen. Y el Espíritu Santo también. Y es un tiempo donde estamos subiendo de dimensión, donde estamos entendiendo que el Espíritu Santo es nuestro amigo, que el Espíritu Santo es tu paracleto, es el que te va a ayudar en lo que hagas. Pero si lo entendés, andá más allá y cuidalo, porque es el tiempo de cuidar su presencia y cuidar al Espíritu Santo verdaderamente.